Ay. Bueno, comenzamos con un cuadro clínico. Buen día. Estamos por comenzar. Entonces, bueno, tenemos un paciente de 40 años que consulta por aumento del número de posiciones, 4 por día, pastosas, abundantes, asociado a pérdida de peso del 10% del peso corporal total de 2 años de evolución. ¿Qué les ha parecido a lo del caso de la otra vez o no? ¿Qué les hace, qué se les viene a la cabeza y a la memoria con este cuadro? Mala absorción, es exacto. Las heces pastosas, abundantes, lo primero que se tiene que venir a la cabeza es que no sea una esteatorrea. Exacto. Aparte tiene pérdida de peso. Bueno, además el paciente tiene dolor abdominal intermitente en hipogastrio, hipocondo izquierdo, que cede parcialmente con antiespasmódicos, antecedentes personales hipotiroidismo y familiares la madre con artritis reumatoidea. Entonces, ¿qué tenemos? Un caso de qué hasta ahora con todo esto. Que ya lo dijeron. Diarrea crónica, exacto. Diarrea crónica porque tiene aumento de las deposiciones y 2 años de evolución. Y la esteatorrea que dijeron, más la pérdida de peso, nos orienta un poco a que cuál puede ser la causa de o la etiología o la fisiopatología de la diarrea. Síndrome, exacto, un síndrome de mala absorción porque tiene las características de la materia fecal que nos hacen pensar que puede ser esteatorrea y la pérdida de peso. O sea, nos presentamos ante un paciente joven, sin antecedentes, o sea, con antecedentes solo de hipotiroidismo y madre artritis reumatoidea, o sea que hay un componente de autoinmunidad, con una diarrea crónica que pensamos que puede ser malabsortiva. Y bueno, ¿cómo iniciamos el estudio del paciente? ¿Qué hacemos? Bien, eso me gustó. A ver, ¿querés así escuchan? Indagaría primero acerca del dolor. Exacto, el dolor. A veces en ciertas situaciones donde se realiza dice la intensidad faltaría. Bien, eso es importante, la intensidad. Y bueno, ahí dice que se actúa con los antiespasmódicos un poco. Un poco. Y nos faltaría saber qué tipo de dolor, si es un dolor cólico, si es un dolor continuo, con qué se exacerba, si mejora o empeora con las deposiciones, y que cede parcialmente con antiespasmódicos, que les tiene algo de implicancia o no. Puede ser más cólico. Sí, pero cede parcialmente. ¿Qué nos habla? No, me quedé ¿Se le sin ocurre idea yo. algo? Y habla de la jerarquía del dolor. Quiere decir que no es un dolor cualquiera. Es un dolor importante, que si bien con el tratamiento con antiespasmódicos, que hay un montón, como la trimebutina, por ejemplo, mejora, pero hasta ahí. Entonces eso ya nos tiene que hacer sospechar de, bueno, investigar un poco más. ¿Puede ser un cuadro de síndrome intestino irritable, variedad diarrea? No, o sea, estrictamente el dolor es más en mi abdomen inferior. Perdón, Doc, aquí no estamos escuchando lo que comparten nuestros compañeros. No, dije que no me orientaría tanto a... ¿Está prendido? Dije que no me orientaría tanto a un intestino irritable porque tenía dolor en epigastrio y en hipocondrio izquierdo. Y acá la doctora Bien, dijo que tenía que está ser... bien. A veces, sí, estrictamente y por definición, el síndrome de intestino irritable, el dolor es en mi abdomen inferior. Pero a veces es un poquito solapado. Hay algo más allá del dolor, que nos haga sospechar que no. ¿La esteatorrea? La esteatorrea, exacto. Ya eso no, un intestino irritable no tiene por qué tener esteatorrea. No, iba a decir que además que no calman con las deposiciones en general. O sea, en este caso no sabemos, pero en el síndrome del intestino irritable suele calmar con las deposiciones o mejorar los síntomas. Bien, muy bien. ¿Y qué más? Hay un signo de alarma que no tiene por qué estar en un síndrome de intestino irritable.
La pérdida de peso, exacto. En los pacientes, ¿se acuerdan que dijimos los signos de alarma? La pérdida de peso era uno de ellos. ¿Está? Entonces, este paciente ya no está dentro de la rama de lo funcional, tenemos que estudiarlo. Bueno, ¿cómo andás? Entonces, perfecto todo lo que le dijeron. ¿Interrogarían algo más que le preguntarían al paciente? Pensé que hablaban. ¿O con eso ya está? Antecedentes, si, no sé, si consume alcohol, si tuvo cólicos biliares. Bien, exacto. Si consume alcohol, o sea, hábitos tóxicos, si fuma, por ejemplo. Cómo es el paciente, no sé si tiene obesidad o no, dislipemia, algún otro factor de riesgo. O sea, indagaría también un poco en eso, en los antecedentes. Bien, de ese y el estilo. examen físico. Claro. ¿Y el examen físico qué buscarían? Signos de adelgazamiento. Signos de adelgazamiento. Exacto. Signos de anemia. Signos de anemia. Digamos, todos los signos de malabsorción de la anemia, que no tenga, bueno, la palidez, ver cómo está el abdomen, que no haya masa palpable, que no haya ascitis, digamos, todo lo que veníamos, deshidratación. Todo lo que veníamos hablando en el otro cuadro clínico que era parecido. Bueno, y muy bien, ¿y qué estudios le solicitan? ¿Cómo arrancamos a estudiar al paciente? Hematocrito. Hematocrito, perfecto, o sea, un laboratorio. Enfermedad celíaca, o sea, los anticuerpos. Anticuerpos de enfermedad celíaca. Sí, anticuerpos. Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. O sea, un laboratorio completo de rutina para ver dónde estamos parados. ¿Qué más? ¿Algo más específico o algo? ¿La elastasa fecal ya la pido o...? ¿Y para qué utilizarías la elastasa fecal? ¿Para? ¿Inflamación de qué? No, me parece que está confundido con la Para ver si hay calprotectina inflamación fecal. del tracto gastrointestinal, se ve que no. Más pancreático, exacto. Bien, por ahí van. Amilasa. Bueno, glucemia. Glucemia. Amilasa. Amilasa. Para que escuchen, está bien los de su casa. No, está bien, así se refresca. Claro. Está bien la pregunta. Vos cuando tenés un paciente, ahora porque la clase es de pancreatitis, pero vos tenés un paciente que se presenta con mala absorción y hay que empezar a estudiar todas las causas. Lo que pasa es que como hay tantas causas, por eso es importante el interrogatorio, el examen físico, para ir orientando a qué causa sería más probable y comenzar con esos estudios. Claro. Por ahí... Es más un ejercicio de, bueno, qué podríamos pedirle a un paciente con mala absorción de lo que haríamos realmente en un cuadro clínico así, digamos. No, es que realmente, o sea, uno mentalmente siempre hace el ejercicio de pensar en todo y después en la práctica también lo tenés que ir haciendo. Como hay muchos estudios complementarios, uno no puede hacer todo porque no es viable. Entonces, mentalmente ya tenés que ir pensando en qué te hace, o sea, qué en el cuadro clínico, qué sería lo más probable. De acuerdo al interrogatorio, al examen físico, a la prevalencia por la edad, los factores de riesgo, los antecedentes, tanto personales y familiares, y lo que sospechás que podría ser más frecuente en tu paciente, le pedís eso. Si eso es negativo, tenés que continuar e ir después a lo último, las causas menos probables que, o sea, uno no empezás pensando en la causa menos probable, sino siempre en lo más probable, que es la enfermedad celíaca, como dijeron, como es una diarrea crónica, si no es mala absorción, un parasitológico, digamos, siempre lo básico, y después ahí uno empieza a profundizar de acuerdo a lo que nos hace pensar. ¿Una ecografía ahí al lado de la cama en el momento de la primera consulta es algo viable o da algún tipo de información? Sí, en este es el caso, por ejemplo, viene a la consulta, están en el consultorio. No está internado porque el paciente dentro de todo está bien. Ahí
¿Te daría, qué información te daría? Tenés la posibilidad de hacer ya la ecografía. Y no sé, supongo que buscaría inflamación ¿Inflamación de qué? del páncreas. O sea, verías en ese lugar donde le duele en particular y alrededores a ver si hay algún signo de inflamación, de edema. Claro, primero para ver el páncreas, que está bien, vía biliar, como dijeron acá páncreas, está bien, digamos, de entrada, obviamente la ecografía, aparte es algo disponible, está bien para pedir. Bueno, y el laboratorio, como dijeron. Un Van de Kammer. ¿Y qué buscas con el Van de Kammer? Grasa en materia fecal, sí. Ahora después les voy a contar bien del Van de Kammer, hay otros métodos. Bueno, en este paciente, como dijeron todo, o sea, hicimos todo lo que nombraron ustedes. El laboratorio, que no tiene anemia, tiene una vitamina D de 20 y serologías de enfermedad celíaca negativa. ¿Qué les parece por qué pedimos en este paciente vitamina D? Por la absorción, ¿por qué? Exacto, está dentro de las vitaminas liposolubles. ¿Se acuerdan? ADK. Entonces, si estamos con un paciente con una sospecha cuadro de mala absorción, una de las vitaminas que tenemos acceso es la vitamina D. También se puede medir la vitamina A, pero no es tan fácil. Generalmente depende del laboratorio, pero más de 30. Menor de 30 generalmente, pero eso depende del laboratorio, pero en general mayor a 30. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Cómo continuamos con estos valores? Analizar la materia fecal. Yo tengo una consulta. Sí. Uno con, por ejemplo, que le falte vitamina D y que no tenga anemia. ¿Te orienta a la zona del intestino que está afectada o no tiene tanto peso? No es tan así tan exacto. No, ojalá, pero no. A veces es al revés. Si un paciente que tenemos cierta enfermedad en cierta parte del intestino, ahí sí hay que buscar la carencia. Pero así no es tan exacto. Bueno, ¿le pedirían una endoscopía con biopsias del duodeno? No, ¿por qué? A ver, una endoscopía no tiene signos de sangrado No. por el hematocrito y la hemoglobina, no lo creo, y por la descripción de la materia fecal tampoco. Ahí termina Bueno, mi intervención. ¿Quién más dice que no? Claro. Pedirle eso. Por una cuestión de estudios. ¿Y qué le pedirías entonces antes de mandarte a pedir eso? ¿Qué buscarías? Esteatocrito. Claro, laboratorio para páncreas, la amilasa, la lipasa, como dijimos. Alguna imagen quizás. Bien. El esteatocrito, ¿para qué sirve? Para medir también la grasa en materia La grasa fecal. en materia fecal. Bueno, vos bien nombraste el Van de Kammer y el esteatocrito. Después, bueno, hay tres, el Sudán, el Van de Kammer y el esteatocrito. El Van de Kammer era considerado el gol estándar. Es difícil de juntar porque es una sobrecarga grasa y lleva varios días, es más dificultoso. Lo que más utilizamos en la actualidad es el esteatocrito, que también es para medir grasa en materia fecal. Está bien de pedirlo. De todos modos, nosotros clínicamente ya sospechamos que hay una esteatorrea. Para estudiar que dijeron el páncreas, ¿qué pedirían? Si la amilasa y lipasa es normal, ¿descartás enfermedad pancreática? Y la elastasa. Pero si tienen, por ejemplo, le piden en el laboratorio amilasa, lipasa normales. Listo, ya no es enfermedad pancreática o siguen sospechando. No, puedo hacer una imagen también del páncreas para cómo está. Exacto. La amilasa y lipasa aumenta en contexto agudo, no en contexto crónico. Entonces, si nosotros le pedimos en el laboratorio amilasa y lipasa, probablemente esté normal y no por eso dejamos de sospechar. Después,
una imagen. Tenemos, por ejemplo, una ecografía normal. Una tomografía podríamos pedir. Una tomografía, porque... ¿Una? No, la CPRE es un estudio, ¿saben lo que es CPRE? Colangio, pancreato, retrógrada endoscópica. Es un estudio como si fuera una endoscopía, pero se llega a través de la boca, llegamos hasta del duodeno, podemos llegar al conducto pancreático y a la vía biliar. Antiguamente se utilizaba para diagnóstico, en la actualidad, porque es un método invasivo que tiene muchos riesgos de complicaciones como pancreatitis, hemorragias, perforación, etcétera, solo queda como método terapéutico. No lo usamos para diagnóstico. Terapéutico de si tiene litiasis coledociana, si tiene un tumor de la vía biliar o una estenosis y demás. No para hacer diagnóstico ni de la vía biliar ni de la enfermedad. A veces en casos que, bueno, no haya... o haya dudas para algo de la vía biliar se podría, pero lo ideal es no diagnóstico en la actualidad porque hay otros métodos muy buenos para estudiar vía biliar y páncreas. Ahí está. Yo había pensado que no la veda porque no había como los criterios de alarma, digamos, que nos llevan a hacerla, pero en realidad hay pérdida de peso. Claro, sí, O sea, la hay un haríamos. criterio de alarma. Claro, Por eso decíamos que no puede ser un paciente funcional, porque la pérdida de peso no intencionada, y sobre todo de 10%, quiere decir que es con gran cuantía, es un signo de alarma. Bueno, bien, y hablaron también de las tasas. No sé tu nombre. Ah, se pedía. ¿Y la elastasa para qué se pedía? Para evaluar la función pancreática. Bien, ¿qué función pancreática? Exócrina, exacto. El páncreas, acuérdense que tiene una función endocrina, que la podemos evaluar a través de la glucemia, y una función exócrina, que la evaluamos a través de la elastasa. Bueno, ahora vamos a ver un poco eso. Bueno, en este caso le hicimos una endoscopía con biopsias duodenales. Sí, ¿se acuerdan que cuando vimos enfermedad celíaca, que habíamos dicho que cuando hay alta sospecha diagnóstica, alto pretest, igual, por más que los anticuerpos en sangre sean negativos, hacíamos de todos modos la endoscopía? Sí, sí, eso también lo habíamos charlado. No, pero es importante para recalcarlo. No, pero es importante para recalcarlo porque, sí, como son IgA, siempre acompañado de la antitransglutaminasa. Sí, eso es re importante. Y el déficit de IgA en los pacientes con enfermedad celíaca es mayor. O sea que siempre acompañados de IgA. Exactamente. Y cuando la sospecha es alta, o sea, tenemos un paciente con un cuadro de mala absorción intestinal. Tenemos alta sospecha de enfermedad celíaca, por más que los anticuerpos sean negativos. En este caso le hicimos la endoscopía. ¿Dieta de qué? Dieta de trigo, cebada, centeno, de todo. Hacemos la dieta baja en gluten o en trigo una vez que descartamos todas las patologías y encuadramos al paciente en algo funcional, en alguna intolerancia al gluten, alergia al gluten y demás. Nosotros tenemos un paciente que perdió peso 10%, quiere decir que si pesaba 80 bajó a 72 kilos. Es una pérdida importante. Tiene esteatorrea macroscópicamente, o sea que hay que estudiarlo. La dieta nos quedaría como un poquito corta, o sea, un paciente que tenemos que estudiarlo para descartar otras cosas un poco más graves que la intolerancia. Si una vez que le hicimos todo, realmente todos los estudios, ahí sí puede estar encasillado en alguna intolerancia. Pero eso ya más a lo último. En este caso, como la sospecha era alta de que tenga enfermedad celíaca, le hacemos la biopsia de todos modos. Acuérdense que un bajo porcentaje de los pacientes tienen serologías negativas, son seronegativos, que tienen atrofia en las vellosidades y los anticuerpos son negativos. En este caso no, porque el paciente tenía endoscopía normal.
Parasitológicos. Sí, También. siempre. Copro Como todo el parasitológico, diarrea crónica, siempre. Lo primero que parasitológico, coprocultivo. Bueno, y en este caso también le hacemos una colonoscopía. La ecografía abdominal, que también lo habían nombrado, que es normal. Copro y parasitológico, normales. Bien, bueno, y la elastasa, que ya lo habían nombrado. Le hacemos una elastasa y, por ejemplo, viene baja, que tiene una insuficiencia pancreática exócrina. ¿No? ¿Cómo seguimos? Las radiografías, o sea, nosotros, claro. Sí, sí, es un estudio que es barato, disponible, fácil, pero que si el estudio es, o sea, si la radiografía es normal, no dice nada. Si hay microcalcificaciones, es sugestivo de una pancreatitis crónica. Si es normal, no, porque para que haya calcificaciones, o sea, que ya se vea o haya microcalcificaciones en el páncreas, ya tiene que ser una pancreatitis crónica avanzada. Entonces, depende del estadio. Si con 2 años calculo que va a ser normal. Pero no está mal porque es un método fácil, ampliamente disponible, entonces no estaría mal. Bueno, entonces, descartamos. La mayoría de las causas de pancreatitis, de diarrea crónica, no es celíaco, no tiene cáncer de colon, no tiene parásitos, no tiene bacterias. ¿Qué nos quedaría? No es funcional porque perdió peso y tiene esteatorrea y no es celíaco. Páncreas, que sea una pancreatitis crónica. ¿Y hay otras glándulas afectadas? Tenía hipotiroidismo. ¿Y por qué se les ocurre que puede estar alguna glándula afectada? ¿Cómo? Por algo autoinmune, perfecto. La pancreatitis crónica, que es, bueno, la afectación crónica del páncreas, es un estadio final de un montón de enfermedades. Si nosotros te hacemos diagnóstico de pancreatitis crónica, que lo vamos a ver por la tomografía, porque tiene cambios crónicos el páncreas, la glándula está atrofiada y demás, hay que estudiar qué causas llevan a la pancreatitis crónica. Y dentro de esas causas existen las autoinmunes, que las autoinmunes pueden, el síndrome se llama IgG4, pueden afectar solo al páncreas, la de tipo 1, y si no, hay otra que se asocia a otras afectaciones extrapancreáticas, glándulas salivales y demás. Por eso, en el examen físico también la palpación, que eso está perfecto de como ya buscar otras causas para ir buscando las causas de pancreatitis crónica. A grandes rasgos, las causas existen un montón. Nosotros las usamos lo que se llama el TIGARO, no sé si lo escucharon alguna vez, que es una forma como para orientarnos un poquito en las causas. Tóxico-metabólicas, alcohol, por eso está bien que hoy preguntaron que al paciente le preguntaríamos si consume alcohol, si fuma, también es importante. Idiopática, después puede ser, bueno, genética, autoinmune, que es la tipo 1 y tipo 2, esta que dijimos que una se limita al páncreas y la otra es con manifestaciones extrapancreáticas, se asocia al síndrome IgG4, recurrente y obstructiva. No, en realidad son dentro de las idiopáticas, o sea, no hay una causa, pero se manifiesta como pancreatitis agudas recurrentes. Claro, no hay se descarta autoinmune, que es lo más frecuente. Toque el micrófono, perdón. Sí. En su momento, cuando hice una revisión por un IgG4, de las idiopáticas terminan recibiéndose algunas de autoinmunes con el tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa que en realidad cambió porque antes muchas de las idiopáticas, que creían idiopáticas, después con los nuevos test genéticos y más uso y más disponibilidad, en realidad eran más genéticos que idiopáticas. Pero eso por la mejora de los test diagnósticos y demás. Sí, exacto. Y después los test genéticos, sobre todo genético lo tenemos que sospechar si son pacientes, por ejemplo, pacientes jóvenes de 20, 25 años con
una pancreatitis crónica. Ahí sí tiene mucho más valor la parte genética. Después, la autoinmune, ahí también hay que ver si tiene antecedentes familiares, si tiene enfermedades de autoinmunidad. Yo acá le puse hipotiroidismo como disparador, pero hay que investigar causas en la familia de alguna otra enfermedad autoinmune. Sobre todo es más frecuente en mujeres, en mediana edad, 40, 50 años y demás. Y la obstructiva, que es obstrucción por eso es separado, porque tóxico metabólico, idiopática, genética autoinmune y recurrente afectarían a la glándula. Y la O, que es de obstructiva, es de los conductos pancreáticos, que tampoco se sabe la causa por qué se obstruye por calcio, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de pancreatitis crónica? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Que algo estuvieron nombrando. Con imágenes. Imágenes. El cuadro clínico. El cuadro clínico, aparte de la mala absorción, ¿qué más hay? Dolor. Pérdida de peso. Dolor abdominal, pérdida de peso. Por ejemplo, un paciente con dolor abdominal crónico. En el lado izquierdo, flanco hipocondrio izquierdo, sin cuadro de mala absorción intestinal. ¿Sospecharían algo pancreático? ¿Estudiarían el páncreas o solo cuando hay mala absorción intestinal? No, sí, con dolor crónico supongo que... Sí, exacto, también es una de las manifestaciones. Para que haya esteatorrea, más del 90% de la glándula pancreática del páncreas tiene que no funcionar. O sea que no siempre, si es de reciente comienzo y demás, no siempre van a ver la esteatorrea o el cuadro tan florido. Bueno, perfecto, como dijeron, el cuadro clínico compatible, la imagen, que con una imagen vemos la morfología. ¿La parte endocrina, la diabetes, se puede manifestar en estos pacientes? Exacto, sí. Siempre cuando tenemos, en este caso, como una sospecha, con el cuadro clínico, le hacemos una imagen, vemos en una resonancia o en la tomografía alteraciones del páncreas sugestivo de una pancreatitis crónica. Ahí tenemos que estudiar, más allá de las etiologías probables, si el páncreas está funcionando bien. Porque puede haber cambios crónicos en el páncreas y todavía no estar afectado porque es más en estadios más avanzados, digamos. Y ahí sí estudiamos la parte de la función pancreática, que ¿cómo la estudiamos? Enzimas pancreáticas, ¿qué enzimas? Amilasa y lipasa. Amilasa y lipasa, acuérdense que la amilasa y lipasa, a veces las pancreatitis crónicas se pueden presentar como decíamos, pancreatitis recurrentes, que en realidad tengo una pancreatitis aguda, sin causa, sin litiasis vesicular, sin alcohol, sin otra etiología, sin hipertrigliceridemia que justifique la pancreatitis, buena evolución, al tiempito hacer una nueva pancreatitis y demás. Y ahí sí, en ese contexto agudo, la amilasa y la lipasa van a estar alteradas. Pero en una pancreatitis crónica, no. Y si nos dan normales esos dos parámetros, ¿qué alteraciones funcionales podríamos ver? Ahí tenemos que estudiar la función endocrina con la glucemia, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y demás, y la función exócrina, como nombraron, con la elastasa fecal. ¿Está? Que nos va a decir si hay una insuficiencia pancreática exócrina asociada o no. Puede ser que haya una pancreatitis crónica, pero el páncreas todavía no esté insuficiente, o sea que funcione bien. Y bueno, el cuadro clínico, como bien nombraron, dolor abdominal. O sea, lo típico es el dolor abdominal, la esteatorrea, la pérdida de peso y la diabetes. También una diabetes de reciente comienzo, también. Y ahí, otra cosa, ¿sospecharían o no? ¿Por qué la diabetes? Por la función endocrina del páncreas. Obviamente, vos tenés un paciente obeso, con dislipemia y demás, no sospechás porque tenga diabetes que va a tener solamente por eso. También se presenta como dolor abdominal crónico, solo dolor abdominal sin esteatorrea. Diarrea crónica, siempre que hay diarrea crónica, en los casos que vimos, la otra vez el de enfermedad celíaca y demás, siempre tenemos que estudiar el páncreas. Siempre empezar, obviamente, se puede empezar de entrada, pero uno empieza con lo más
básico, y después si no vamos encontrando en la enfermedad celíaca, siempre una elastasa fecal para estudiar el páncreas. Y bueno, puede ser que un hallazgo, que hagan una tomografía por alguna causa y se encuentre que el páncreas está afectado, que es lo menos probable, o con una complicación. ¿Y qué estudios por imágenes nos ayudan para estudiar el páncreas? Tomografía de abdomen. Tomografía de abdomen, con contraste siempre. ¿Qué más? Resonancia magnética, perfecto. Ecografía. Sí, la ecografía y obviamente es el primer método inicial que es más disponible. Si con la ecografía no hay, o sea, si la ecografía es normal, no descarta enfermedad pancreática, porque muchas veces las pancreatitis crónicas de reciente diagnóstico, no hay cambios mínimos que no se detectan ni en ecografía ni en tomografía. Que en la ecografía lo que vemos es edema, ¿no? Un lito por N no lo vamos a ver. No, de todos modos, se puede ver lito, sí, en el colédoco o en la vesícula. Antes de llegar al páncreas, digamos. Claro, y el páncreas puedes ver o edema o que eso habla más de una pancreatitis aguda. En la pancreatitis crónica, al contrario, el páncreas está disminuido de tamaño, con signos de atrofia. Bien, las más frecuentes son, también depende de la edad y el contexto del paciente. Por ejemplo, los pacientes adolescentes o en pediatría y en de edad de 20, 25 años, la genética y autoinmune. Pacientes, por ejemplo, si tenés un paciente de 80 años, fumador de 2 paquetes por día de hace 40 años, alcohol, ¿qué etiología sospechás? Tóxico-metabólica, que es en ese grupo etario es lo más frecuente. En un paciente de 15 años uno no sospecha eso, por más que fume un montón y tome un montón, no es la etiología más frecuente. Sí en el otro contexto clínico. Después, mujeres con enfermedades autoinmunes o familiares o personales de 50 a 60 años, la autoinmune es la más frecuente. Lo más frecuente es las tóxicos metabólicas, la autoinmune, la idiopática, la que no sabemos la causa probable, que tiene pancreatitis crónica y no hay ninguna causa probable, que puede ser que en un futuro se desarrollen nuevos métodos y tengamos un diagnóstico, o que en idiopática. La genética es frecuente, pero en los más jóvenes, y la obstructiva también, pero bueno, esas básicamente. Y ecoendoscopía, ¿escucharon alguna vez nombrar? ¿No? ¿No saben lo que es una ecoendoscopía? ¿Les suena? ¿Se les ocurre? ¿Y la transesofágica? No, pero bueno, es por ahí, es como una ecografía, pero a través de una endoscopía. Es una endoscopía digestiva alta que tiene en la punta un transductor de ecografía. Entonces, entras por endoscopía y le vas haciendo la ecografía que sirve para ver páncreas, lesiones submucosas, etcétera. ¿Y cuál es la ventaja? Comparado a... Claro, exacto. Comparada a la ecografía abdominal es que no tenés la grasa, porque estás viendo el páncreas pegado al páncreas, no tenés la grasa, el panículo adiposo, la piel, etcétera, el meteorismo y demás. Una pregunta, de todas maneras, el primer estudio que haces es la tomografía, ¿no? ¿O sí. ¿Cómo es el orden? Sí, el primer estudio, bueno, el laboratorio, todo lo más accesible, una ecografía, si con la ecografía no tenemos, porque a lo mejor en la ecografía si los cambios son importantes, ya tenemos diagnóstico y ya está, paramos ahí el estudio. Si no, tomografía con protocolo para páncreas o una resonancia de abdomen, que también tiene alto rédito para lesiones pancreáticas. Si con eso no hay ningún estudio, o sea, no hay ningún diagnóstico, recién ahí, o hay dudas en el diagnóstico, avanzamos a una ecoendoscopía. La ventaja de la ecoendoscopía que ve cambios mínimos que a veces no son detectados ni por resonancia ni por tomografía. ¿Cuál es la desventaja? Que es un método invasivo y está poco disponible
en general. No tenemos acceso como podemos tener a una tomografía, por ejemplo, o a una resonancia. Por eso, obviamente, no lo pedimos, no se pide de entrada. Y una CPR, como hoy lo habían nombrado, que lo ideal es dejar para tratamiento terapéutico. Que también en las pancreatitis crónicas, el tratamiento del dolor, o cuando hay, por ejemplo, si es obstructiva, también se coloca un stent y demás, o para tratamiento del dolor. Solo para terapéutica. Como hay otros métodos, como la ecoendo, antes de hacer una CPR, con todos los riesgos y la invasividad que tiene, preferimos la ecoendoscopía. Bueno, y las pruebas de la función hepática, o sea, una vez que estudiamos la morfología, el estatocrito, que vemos la pérdida de grasa en materia fecal, la elastasa fecal, bueno, el clearance de alfa-1 y la glucemia en ayunas. Y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o sea, la parte endocrina y la parte exócrina. Entonces, con la elastasa fecal, como para repasar todo lo que dijeron, pero que estaba muy bien, sirve para el diagnóstico de insuficiencia exócrina. Valor normal es mayor a 200, entre 100 y 200 es insuficiencia moderada, y si es menor a 100 es una insuficiencia pancreática exócrina severa. ¿Cómo hacemos la terapéutica o sea, el enfoque terapéutico de los pacientes con una pancreatitis crónica? Primero tenemos que identificar la causa, porque hay muchas causas que tienen tratamiento. Por ejemplo, autoinmune, en algunos casos se da corticoides, entonces ya haciendo tratamiento de la causa que lleva a la pancreatitis, el páncreas no es que va a haber regresión de la atrofia, pero vamos a mantener el estado nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque la pancreatitis crónica lo que lleva es, más que nada, a la desnutrición del paciente por los cuadros de malabsorción que suelen ser severos. Bueno, la clínica, obviamente el dolor que es muy marcado, y tratar en caso o prevenir las complicaciones. Es importante que las pancreatitis crónicas, sobre todo de etiología autoinmune, aumentan el riesgo de ¿qué? Cáncer de páncreas, exactamente. Entonces, en el tratamiento y en el seguimiento hay que estar atentos a que no desarrolle un cáncer. Bueno, complicaciones de la pancreatitis crónica. Siempre, más allá de cuál sea la causa de la pancreatitis crónica, hay que evitar alcohol y tabaco, por más que no sea por una causa tóxico-metabólica. Tratamiento del dolor, tratamiento de la IP, insuficiencia pancreática exócrina, en caso que lo haya, y tratamiento de la insuficiencia pancreática endocrina, que sería si tiene diabetes, si está presente. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia pancreática exócrina? ¿Escucharon alguna vez? ¿Con reemplazo enzimático puede ser? Bien, perfecto, es eso, reemplazo enzimático. O sea, el páncreas no tiene la capacidad de producir las enzimas. ¿Se acuerdan de la clase de semio del año pasado de malabsorción? Que para la absorción hay una fase mucosa, una luminal y una posmucosa. En la luminal, ¿qué era importante? Las enzimas pancreáticas. Entonces, si faltan las enzimas pancreáticas, esa fase está alterada, por eso hay mala absorción. Entonces, el páncreas, cuando pierde la capacidad por pancreatitis, por insuficiencia pancreática, no es capaz de desarrollar esas enzimas, por lo tanto, siempre va a haber mala absorción. Y el tratamiento es reemplazar lo que el páncreas no puede hacer por sí mismo, es dándole enzimas pancreáticas. Para la regulación por la función de la regulación del pH del páncreas, ¿se da algo o solamente la enzima? ¿Cómo es eso de la regulación de pH? ¿No libera bicarbonato el páncreas exócrino? Sí. ¿Se da algo o nada? No, porque no, eso no no produce manifestaciones clínicas, entonces no. Perfecto. Sí, la falta de enzimas que produce la mala absorción.
Bueno, y en casos... Estas enzimas pancreáticas calculo que son inyecciones que se da al No, paciente. es bioral. Ahora les voy a mostrar. Sí, se llama pancreatina, que viene de 25.000 o Creón, que es la dosis, el nombre comercial, y se da bioral, de por vida. Entonces, es importante saber que cuando tenemos un paciente con un cuadro de diarrea crónica, ya vimos, bueno, la mayoría de las causas inflamatorias, pensar en las enfermedades inflamatorias. Mala absorción, pensar en enfermedad celíaca, pero no olvidarse de estudiar el páncreas. ¿Está? Bueno, la IP, ¿qué es la IP? Insuficiencia pancreática exocrina. Acá lo dice. La insuficiencia pancreática exocrina es un estadio final que lleva a la insuficiencia, digamos, a la mala absorción, porque el páncreas no es capaz de producir las enzimas pancreáticas necesarias para la digestión. Pero es un estadio final que puede ser por pancreatitis crónica, una de las causas. ¿Qué más? Algo que se les ocurra que puede dar. Claro, una insuficiencia pancreática exócrina. La diabetes, la obstrucción por litos. Debate. Eso da una pancreatitis aguda, porque en realidad se aumenta la presión intraductal, que eso lleva a la liberación de citoquinas, la cascada inflamatoria y produce una pancreatitis aguda. No es que a largo plazo, porque eso se resuelve el caso. Uno lo resuelve o con una CPRE o con un cáncer de páncreas, exacto, que puede llevar una cirugía de páncreas, por ejemplo, una DPC, que es una... cuando, por ejemplo, tienen un paciente con cáncer de páncreas operado, ya el páncreas, como depende de la zona en la que esté, pero si le falta la cabeza y la cabeza y el cuerpo, no es capaz de producir las enzimas, entonces también puede llevar a insuficiencia pancreática. Bueno, hay un montón de causas, después cirugías, los bypass, las cirugías, las derivaciones biliodigestivas también y demás. Bueno, ¿cómo se trata? Con el reemplazo enzimático, que acá están las dosis. Las cápsulas vienen de 20 a 25.000 y se ingieren con las comidas. Generalmente son dosis altas. Antiguamente más o menos 6 por día y ahora ya se tiende a aumentar a 8 comprimidos por día o cápsulas. Si el paciente tiene una insuficiencia pancreática exócrina, el tratamiento es de por vida porque de por vida no... No, depende de... comenzamos con 6. O sea, siempre la mínima dosis son 6 cápsulas por día. Si el paciente no mejora clínicamente, ahí sí vamos aumentando. ¿Cómo esperaríamos que mejore clínicamente? ¿Cómo medimos la mejora clínica del paciente? Que se vaya exacto, que no haya mala absorción intestinal, que aumente el peso, porque en definitiva la pérdida de peso es por la mala absorción. Y además, en la pancreatitis crónica, las enzimas también mejoran el dolor. Bueno, acá está el cuadro. No, este es el mismo cuadro que perfecto como lo fueron estudiando y es importante que buscar todas las causas de no cerrarse en algo, sino buscar todas las causas de diarrea crónica, de mala absorción y demás. Bueno, y de tumores pancreáticos... Perdón, ¿y el tratamiento del dolor es con antiespasmódicos? El tratamiento del dolor... no, puede llegar, o sea, el dolor en las pancreatitis crónicas es bastante severo, puede requerir hasta opioides o asociación de opioides con paracetamol y demás. A veces se hace tratamiento endoscópico porque a veces hay estenosis, que eso es lo que aumenta el dolor, y colocándole un stent, pero eso es muy específico, mejoran también el dolor. Pero el dolor mejora con analgésicos, sobre todo tienen que ser bastante potentes, y las enzimas pancreáticas también ayudan al manejo del dolor.
Y obviamente siempre en las pancreatitis crónica, en los cuadros de insuficiencia pancreática, el estado nutricional, que es re importante. ¿Por qué? Porque aparte del paciente de bajar de peso por la mala absorción, como tiene mucho dolor, que el dolor obedece, o sea, aumenta con las ingestas de comidas, el paciente deja de comer para no tener tanto dolor. Bueno, y tumores pancreáticos, 2 cositas nada más. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tumores de páncreas? Dijeron hoy, la pancreatitis crónica que vimos aumenta el riesgo de cáncer de páncreas. Antecedentes familiares. Antecedentes familiares, obviamente. Alcoholismo. Alcohol, exacto. ¿Qué otra tóxica metabólica? El tabaco. Después existen factores hereditarios, síndromes genéticos, que eso aumentan el riesgo de cáncer de páncreas. Bueno, las causas de pancreatitis. Es importante sospecharlo si tenemos un paciente con diabetes, que se llama de inicio tardío, y sin factores de riesgo, sospechar que no sea cáncer de páncreas, que debute con una insuficiencia pancreática endocrina. Paciente de 60 años, que no es obeso, que no tiene síndrome metabólico, delgado, sin antecedentes familiares de diabetes, comienza con diabetes, bueno, sospechar o buscar no olvidarse del cáncer de páncreas por más que no tenga mala absorción. Eso es importante. Y bueno, los tumores de páncreas, de acuerdo a la zona que afecte, va a ser las manifestaciones. Por ejemplo, si está ubicado en la cabeza, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? ¿Cómo? No, la ictericia. Claro. ¿Cómo? Ictericia, coluria. Exacto. Apolia. Generalmente, si está ubicado en la cabeza, lo más frecuente es que sea obstructivo. ¿Por qué? Ay, se me fue. Por la cercanía, si acá ven la imagen de el conducto del coledo, de la vía biliar, por compresión, que se manifieste con ictericia, coluria, digamos, todas las manifestaciones de un síndrome coledociano. Cuando afecta más el cuerpo y cola, puede ser que sí se presente más con dolor abdominal crónico y con insuficiencia pancreática exócrina, que suele ser muchísimo más tardía la presentación. Y estos tienen peor pronóstico porque se presentan... Claro, cuando es de cuerpo y cola generalmente tiene peor pronóstico porque suele ser el diagnóstico un poco más tardío. Y con insuficiencia pancreática exócrina también, siempre hay que sospecharlo. Pero eso... ¿Lo que esté en la cabeza no tiene también un muy mal pronóstico el cáncer de páncreas? Sí, en general sí. Sí. Pero depende también en el estadio en que se haga el diagnóstico. Bueno, esto es todo. Para terminar de entender, ¿tienen peor pronóstico los de cabeza o los de cola por su diagnóstico tardío? En realidad el pronóstico es malo en ambos. El tema es que lo del el cuerpo y cola suelen ser más silentes, por lo tanto el diagnóstico es más tardío. Entonces depende del momento en que diagnosticás al cáncer o al tumor. Cuando arranca con En dolor... estadios tempranos el pronóstico es el mismo, en estadios avanzados el pronóstico es el mismo, malo para ambos. Ok. Cuando arranca el dolor, ya es medio tardío. Claro, generalmente cuando está en cuerpo y cola y comienza con dolor, generalmente ya está más avanzado, entonces más tardío y probablemente el pronóstico sea peor. Perfecto. Bueno, entonces, preguntas. Diarrea crónica, acuérdense de ver cuáles son las posibles causas para ir viendo de qué estudios diagnósticos hacemos, de acuerdo a la etiología y demás. No se olviden del páncreas, en estudiarlo siempre en una diarrea crónica, solamente malabsortiva. Importante la anamnesis, el examen físico, los antecedentes familiares, que eso van a ir orientando cuál puede ser la causa de la diarrea crónica.
Las características de la materia fecal, es importante también preguntarle al paciente cómo es, si son pastosas y demás, porque el paciente no va a decir por sí solo, salvo que sea muy evidente o que haya mucha grasa marcada, si no, va a ser diarrea para el paciente, pero sí ir interrogándolo si la forma, si es líquida, la consistencia, si tiene gotitas de aceite, si es pastosa, si cuesta que se vaya, si tiene sangre, obviamente, si esa diarrea se acompaña de dolor abdominal. No olvidarse de buscar los signos de alarma, la pérdida de peso, la anemia. A veces la pérdida de peso uno la tiene que preguntar. A veces los pacientes no les llama la atención, pero tenemos que preguntar, interrogar la pérdida del peso, cuánto pesaba antes, cuánto pesa ahora, buscar signos de malabsorción, buscar la anemia, descartar siempre enfermedad celíaca. ¿Está? Yo le quería preguntar lo de la otra clase, que Laudano dijo que hay IVP que son medios truchos en el mercado. Claro, No me en realidad terminó. hay de todos, la mayoría de los fármacos de gastro. Lo que pasa es que hay algunos IVP de venta libre que lo que nosotros vemos, o sea, no es que está demostrado científicamente, pero vemos en la práctica que tenemos pacientes con reflujo, le damos IVP, no hay mejoría y antes de tildarlo como un reflujo refractario, hay que cambiarlo a un buen IVP de un laboratorio conocido o un laboratorio común para ver si hay respuesta, porque muchas veces nos pasa que el paciente no responde, decimos, uy, es un reflujo refractario, que eso ya tiene otras implicancias, cambiamos a un IVP y mejora, a O un sea, IVP de un laboratorio. El tema es, se pide el omeprazol, toma el omeprazol, pero es la farmacéutica, digamos, la... Claro, porque hay los genéricos más que nada. Y se ve mucho en el IVP. O sea, los IVP son los medicamentos más consumidos en el mundo. Hay muchos estudios de IVP que en Estados Unidos es la causa de más gasto a la salud por IVP y consumo por consumir. ¿Hay alguna marca que recomienden? Y no te puedo recomendar marcas, pero sí, uno después se va acostumbrando a unos ciertos laboratorios. Lo que sí está demostrado que el esomeprazol en las esofagitis severas es mucho mejor comparado que hay, eso sí hay estudios comparados al resto de los IVP. Los mejores omeprazoles son el dexlansoprazol y el esomeprazol. Después viene el pantoprazol, después el omeprazol y demás. El dexlansoprazol tiene un doble pico. ¿Querés un IVP? Tenemos muestras en gastro de IVPs buenos. Sí. Respecto al cáncer de páncreas, ¿por qué es que es de tan mal pronóstico? O sea, ¿cuál es el motivo que lo hace tan metastásico, tan agresivo? Sí, dos. Una, las características del tumor. Hay tumores que son más agresivos que otros, pero por la genética en sí del tumor. Y segundo, por la presentación de los síntomas. La mayoría de los tumores, si se diagnostican en estadios tempranos, generalmente tienen mayores tasas de curación. Lo que le hacen los tumores pancreáticos es que generalmente el diagnóstico es avanzado. ¿Por qué? Porque como no se olviden que el páncreas está retroperitoneal. Entonces, para que dé dolor y demás, tiene que pasar bastante tiempo. El tumor tiene que crecer y pasar varios años para que recién el paciente tenga síntomas y lo podamos diagnosticar. Entonces, eso es otra de las causas que lleva a que tenga mal pronóstico, porque se diagnostica tarde. ¿Y actualmente qué tratamientos hay? Y genera la cirugía, o sea, primero la cirugía. Sí, depende del estadio. En estadios tempranos, cirugía. Si ya estadio avanzado, que ya la cirugía no es posible, tratamiento paliativo. Paliativo del dolor, calidad de vida y demás. Pero no hay biológicos o anticuerpos desarrollados hasta ahora. Y ahí están en estudios, sí. Hay incluso, o también muchas veces cuando no son posibles o sea, no son resecables, ¿por qué? Porque o infiltran a la arteria mesentérica, están en contacto, o con la vena y demás. O sea, hay ciertos criterios que lo hacen resecable o no. Si son resecables, cirugía. Si no son resecables,
a veces sí hay tratamientos como quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y poder operarlo con intención curativa. Ahí sí. Y si son avanzados, o sea, el tumor puede ser resecable, avanzado localmente o avanzado a distancia con metástasis hepática y demás. Si ya tiene metástasis hepática, y el tratamiento ya es paliativo. Perfecto. Pero el tratamiento varía de acuerdo al estadio en que se encuentra y si es de la cabeza o de la cola. Pero generalmente la cirugía en estadios tempranos. Igual esto es más no sé si tuvieron con oncología, más de oncología. En realidad, la intención nuestra de gastro, ¿por qué tumores pancreáticos? Porque hay que sospecharlos y tenerlos en cuenta y que muchas veces se puede pensar con un cuadro clínico que como una diarrea crónica malabsortiva, y bueno, hay que tener en cuenta también no solo la pancreatitis, sino los tumores del páncreas. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien en su casa con alguna duda?